A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, a esta sesión. Erika Pérez es coach certificada para procesos de desarrollo personal, propósito de vida, manejo de emociones, mejora de relaciones intra e interpersonales, inteligencia emocional. Educadora y licenciada en comunicación de la Universidad Iberoamericana con diploma superior en constructivismo y educación. Maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en educación con más de 10 años de experiencia. Bienvenidos, esta conferencia empezará. Gracias, Viri. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de capacitación. Un gusto saludarlos esta tarde y bueno, pues esperamos que la sesión sea de mucho provecho, porque bueno, el tema creemos que interesa mucho en estos momentos en que pues las autoridades han declarado que en la mayor parte del país vamos a seguir pues en aislamiento y en confinamiento por la emergencia sanitaria. Así que bueno, pues consideramos que ustedes como padres y madres de familia pues requieren de mucho acompañamiento en estos momentos. Y el día de hoy se trata la sesión de apoyarles con algunas estrategias para que ustedes a su vez puedan ayudar a sus hijos en esta etapa de sana distancia, como se ha marcado, y lo que es la nueva normalidad, a través de ayudarles en sus actividades escolares, que como sabemos, pues dada la situación, las están llevando desde casa. Entonces, bueno, pues con ese objetivo de la sesión, espero que sea de mucho provecho para todos. Y al final de la sesión vamos a poder escuchar un poquito cuáles son sus inquietudes y las vivencias y experiencias que están teniendo, que me dará mucho gusto que nos compartan cómo van en este tiempo, porque pues ya llevamos bastantes días. Así que bueno, vamos a tener 3 temas de trabajo el día de hoy para cubrir ese propósito de apoyarles. Les vamos a dar información acerca del ciclo escolar 2019-2020 y lo que están llamando nueva normalidad, así como también cómo viene el calendario para el ciclo escolar 2021 y cómo lo han anunciado los tiempos que han anunciado las autoridades educativas. Después vamos a identificar un poquito cuál es el rol de la familia en esto de la educación, cuál es tu función como papá y como mamá en la educación de tus hijos, aterrizando a la vivencia que estás teniendo hoy en día desde casa, en donde estás pues teniendo muchas actividades con tus hijos del ámbito escolar. Y finalmente te voy a compartir algunas estrategias de apoyo para el trabajo en casa, de lo escolar, pero también de lo familiar, para que pues con esas estrategias y consejos que te doy puedas apoyar a tus hijos en este periodo de contingencia. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito del calendario escolar de este ciclo escolar, cómo va a concluir el ciclo 19-20 y cómo va a arrancar el ciclo 2021, en lo que las autoridades de México han denominado una nueva normalidad. Entonces, es importante que este calendario
lo tomes con la reserva de lo que mencionan a través de la estrategia de semáforo. Como bien sabes, debes estar informado acerca de la estrategia de semáforo y los colores que están referenciados como rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, estas fechas que están aquí provistas por la Secretaría de Educación Pública, publicado desde su página web, son de referencia, puesto que todas las fechas para dar inicio al ciclo escolar, es decir, para que los niños y estudiantes ya estén en las clases, en las aulas, perdón, directamente en la escuela de manera presencial, depende de que el semáforo esté en verde para esas fechas. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, pero bueno, es una estimación que están haciendo las autoridades a través de la Estrategia Nacional Sanitaria del Gobierno Federal, en donde se estima que para el 10 de agosto, en el caso de la educación básica, iniciaremos el ciclo escolar, sí, el semáforo de las diferentes ciudades, porque sabes que esto puede ser local o puede haber una decisión geográfica regional, pues esté en verde. Entonces, estas son las fechas para lo que van a vivir los estudiantes y también los docentes. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Esto es para educación básica, ahorita vamos a ver media superior. Nos encontramos en este momento y hasta este viernes 5 de junio, este calendario fue publicado la semana pasada, entre jueves y viernes de la semana pasada, con la noticia que para todos fue una novedad de que la estrategia Aprenda en Casa, que es esta educación a distancia que implementó la Secretaría de Educación Pública y bueno, cada institución escolar, para que los niños no dejaran de estudiar desde casa y pudieran dar continuidad al ciclo escolar, nos enteramos entonces como novedad que concluye este viernes. Esa es una noticia importante que tienes que tomar en cuenta. Y bueno, pues hasta esta semana sería la última en que estarán los profesores como tal dando contenidos de manera virtual o a distancia a tus hijos, ya sea a través del sitio Aprende en Casa, que si no lo conoces te recomiendo visitarlo, está en la página de la Secretaría de Educación Pública, pero ahí está la liga, aprendeencasa.mx, donde pusieron actividades tanto en internet como en canales de televisión, para quien no tiene los equipos necesarios, tanto internet como un equipo de cómputo, que puedan seguir estudiando. Estos contenidos van a quedar grabados, así que durante el periodo vacacional que se está marcando de 8 semanas, pues tus hijos pueden seguir repasando y esto va a ser muy importante para lo que vendrá en el próximo ciclo escolar. Entonces, esa página y bueno, lo que la institución escolar de tu hijo, el colegio de tu hijo está ofertando para el aprendizaje virtual, concluiría este 5 de junio. Después viene una semana que le llamaron valoración del ciclo escolar, que va a ser la próxima semana del 8 al 12 de junio. Aquí es importante que tú sepas que la valoración de este ciclo escolar se va a llevar a cabo promediando los 2 periodos de evaluación que sí se concluyeron en el ciclo escolar 19-20. Es decir, las calificaciones que tuvieron tus hijos en el primer periodo de evaluación y las calificaciones que obtuvieron en el segundo periodo de evaluación. El tercer periodo de evaluación no va a tener como tal una calificación numérica que vaya a contar para la calificación final que obtenga tu hijo en este ciclo escolar. Entonces, lo que tú tendrías que recibir la próxima semana es el promedio de los 2 periodos de evaluación que sí concluyeron de manera presencial y que los colegios estarán subiendo al Sistema Nacional de Información Educativa con la calificación que te estoy mencionando, promediando esos 2 periodos de evaluación que se dieron presenciales. Posteriormente, entonces, vienen
8 semanas de periodo vacacional, que así se le está llamando, en donde, bueno, pues la Secretaría de Educación Pública y pues nosotros también como Ediciones Castillo vamos a seguir apoyando a las familias en ese periodo difícil de seguir en casa, en confinamiento, a través de actividades distintas. Así que, bueno, pues sigue consultando nuestras redes sociales y las páginas oficiales de la Secretaría, porque aunque es un periodo vacacional, aunque como estaremos en casa, pues habrá contenidos para ese periodo. Y luego seguimos con la educación básica, lo que sería el inicio del ciclo 2021. El regreso a clases, como te decía, está marcado el 10 de agosto, siempre y cuando estemos en el semáforo verde. De no ser así, este calendario se vería modificado. Entonces, está marcado un periodo de 3 semanas, del 10 al 28 de agosto, para que ese regreso a clases dé inicio, no con las clases naturales del ciclo escolar 2021, como estamos acostumbrados ciclo con ciclo, sino a través de un curso que le están denominando curso remedial, en donde lo que se va a hacer es una nivelación de los grupos, una evaluación diagnóstica para identificar qué conocimientos tiene cada uno de los estudiantes y poder ayudarlos a nivelarse. Esto también, aunque son 3 semanas, del 10 de agosto al 28 de agosto son 3 semanas de curso remedial, es importante que sepas que las autoridades han informado que va a ser un periodo escalonado, en donde se ha dicho hasta ahora que, por ejemplo, habrá 2 días para ciertos alumnos y 2 días para otros, y el viernes para otros. Lo que se ha dicho hasta ahora es que lunes y miércoles va a ser para los niños con apellido que inicia con la A, de la A a la M, y martes y jueves para alumnos cuyo apellido inicia con el resto de las letras del abecedario. Y el viernes se va a hacer un grupo solamente con aquellos estudiantes que se considere tengan un mayor rezago del resto del grupo. Esto es importante que lo sepas porque, bueno, como bien debes conocer las noticias, pues la emergencia sanitaria se va a extender todavía más y las precauciones que tenemos que seguir tomando se van a tomar también dentro de las escuelas. Por lo tanto, durante esas 3 semanas se pretende que los niños guarden esa sana distancia y por eso es que los grupos se van a escalonar. Entonces, no quiere decir que tu hijo vaya a recibir 3 semanas completas de nivelación y evaluación diagnóstica, sino que va a depender de esa estrategia de escalonamiento que utilicen todos los colegios y las escuelas públicas. Y finalmente, entonces, habrá un inicio del ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo al calendario, si todo corre como está estimado en la estrategia de semáforos, el día 31 de agosto iniciaríamos el ciclo escolar. Este inicio de ciclo va a estar muy marcado por esas 3 semanas de nivelación y evaluación diagnóstica para poder arrancar de la mejor manera el ciclo escolar con los contenidos que evidentemente pues los chicos están estudiando en casa y que va a ser necesario nivelarlos. Este es el calendario como está previsto para educación básica y bueno, para que tú vayas programando lo que resta de pues el confinamiento que estamos viviendo por esta emergencia sanitaria. Para educación media superior también se ha publicado ya un calendario que de igual modo tiene unas fechas que son de referencia solo en caso de semáforo verde. También para los jóvenes, esto va a depender, el regreso a clases de manera presencial va a depender de que estemos en esas condiciones que se marcan en el semáforo verde. Entonces, aquí sí hay una diferencia
en cómo vamos a cerrar el ciclo escolar 19-20 y cómo va a dar inicio el 2021. Para el cierre del ciclo escolar 19-20, la estrategia Jóvenes en Casa, que también hay una página web que la Secretaría de Educación Pública ha hecho para el estudio de los estudiantes de preparatoria y bachillerato a distancia, que te recomiendo visitar, jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gov.mx. Esta etapa se va a extender hasta el día 31 de julio. A los jóvenes se les va a seguir proveyendo de contenidos curriculares, a diferencia de educación básica, que se prevé que se brinden más contenidos para verano, ¿no? Como para un disfrute de este periodo vacacional. De cualquier manera, yo sugeriría a ustedes como padres que el repaso de los contenidos pues no se detenga por un periodo vacacional, debido a que pues las condiciones de estudio han sido muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y a lo que tus hijos están acostumbrados al estar en un grupo con su maestro, con sus compañeros. Entonces, los contenidos para jóvenes en casa van a seguir hasta el 31 de julio y los contenidos de educación básica, yo sugiero que aunque se empiecen a publicar otro tipo de contenidos para el disfrute, los combines con los contenidos curriculares que van a seguir subidos en las páginas oficiales de la SEP. Entonces, para el regreso a clases o inicio del ciclo escolar 2021 en educación media superior, ahí está mal, debe decir media superior, está marcado que de igual modo se inicia con un curso remedial, con la misma estrategia de buscar nivelar y diagnosticar a todos los estudiantes de bachillerato y preparatoria del 3 al 28 de agosto. Es un periodo mucho más largo, pero también de manera escalonada. Y un periodo también importante de calificaciones y alta al sistema, que está marcado así en el calendario, de alrededor de 3 semanas, 31 de agosto al 18 de septiembre, para dar de alta y calificar. Probablemente aquí haya exámenes en estas semanas. Y ya el inicio del ciclo escolar 2021, de acuerdo a ese calendario publicado la semana pasada, para preparatoria y bachillerato está marcado hasta el 21 de septiembre. Perdón, para las preparatorias, para los bachilleratos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso sería cómo vamos a terminar el ciclo escolar 19-20 y cómo va a iniciar el ciclo escolar. Y bueno, es una parte informativa de esta sesión para que vayas previendo pues cómo vas a seguir conviviendo con tus hijos durante todo este periodo. Entonces, bueno, el siguiente tema que quería compartirte es acerca de poder diferenciar tu rol como familiar, a diferencia de lo que un maestro hace en casa, en la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita estás trabajando tú directamente con tus hijos para el estudio de lo que normalmente estudiamos en la escuela. Entonces, bueno, pues en esta frase podemos ver cómo de cualquier manera sabemos, aun cuando tal vez no estamos acostumbrados a tenerlos ahí en casa estudiando lo escolar, pues sabemos de todos nosotros que la escuela es la segunda casa de un niño, de un adolescente, pero la casa siempre va a ser la primera escuela. Y hoy más que nunca esto está haciéndose realidad de manera literal, porque la escuela como tal no está abierta de manera presencial, así que la casa está siendo ese espacio incluso escolar. Pero también la frase hace referencia a que desde casa tú eres la primera escuela de tus hijos y el rol educativo que tú tienes es primordial y siempre lo ha sido, no importando esta situación. Y eso es sobre lo cual me gustaría reflexionar contigo en esta sesión. Como sabes, bueno, pues como familia hay ciertas funciones y vamos a hablar de estas una a una. Lo que me gustaría compartirte es que desde mi punto de vista,
la función afectiva, que tiene que ver con todo lo emocional que vive tu hijo, el desarrollo de su identidad personal, el afecto, las pautas de crianza, esa parte es, desde mi punto de vista, muy importante o la más importante. ¿Por qué? Porque lo que tú le enseñas a través de esa función forma a la persona como ser humano y es la que finalmente hace a la persona quién es y cómo se va a comportar hacia afuera en el mundo social. Ese rol afectivo es sobre todo de la familia. Las escuelas, los maestros aportan a esa funcionalidad, a esa función afectiva. Sin embargo, el rol principal de esa función afectiva la juegan los padres, las madres y el resto de familiares de un alumno o de un niño o joven. Esa función, que es la más importante, es la que desde casa, en el día a día, tú formas consciente o inconscientemente, intencionada o no intencionadamente, con actividades que conformas a través de una rutina o que se van dando de manera fortuita. Pero sí o sí la estás formando tú, padre, madre, familia, en cada cosa que haces. Y te repito, es la más importante. Y además es una función que se va a ver reflejada en las otras dos, en cómo el niño se va a desempeñar de manera social y cómo se va a desempeñar en su rol como estudiante para aprender. De todos modos, hay otras funciones como familia que, aunque son secundarias, también son importantes. La función social es también muy primordial, pero se relaciona con esa función afectiva. Todo lo que tú le aportes desde la función afectiva, en lo emocional, en el desarrollo de la identidad personal de tu hijo, va a repercutir en las pautas sociales que él va a ir adoptando y el rol social que va a ir jugando hacia afuera de tu casa, en los círculos sociales de los que vaya participando en la vida. Todas esas pautas que tú le das desde casa son las pautas que se van a convertir en las normas sociales que él va a adoptar dentro de una sociedad. Entonces también esa función de la familia social es muy importante. Y luego está la función del aprendizaje, que si bien el aprendizaje de lo escolarizado, de lo que está marcado por un plan y programa de estudio, no es un rol principal de la familia, sí lo es el aprendizaje. La función de aprender, de vivir aprendiendo, de estar abierto a aprender todo el tiempo y de tener una actitud hacia el aprendizaje. Que si bien, te repito, no es solo a lo escolar, es una actitud de vida y es una función que también tú participas de ella con el ejemplo que le das a tus hijos y con las actividades o acciones que concretas para ellos, junto con ellos. Entonces, esas son las tres funciones de la familia y como ves, si bien son distintas a lo escolar, van a aportar muchísimo a lo que el niño vive en la escuela. Entonces, como familia, eres responsable de la seguridad emocional y el desarrollo de la identidad personal y la autoestima de tus hijos. Eres transmisor de esos roles y pautas sociales a través de cómo educas con el ejemplo a tus hijos. También transmites prácticas de crianza que se vuelven en el molde de esa persona para las pautas familiares y culturales que él va a adoptar en su vida. Y también eres un mediador de las experiencias de aprendizaje de todo tipo, el aprender en la vida.
La influencia que tienes tú como familia en el desarrollo de los niños, de tus hijos, se interconecta con esos espacios externos sociales como son la escuela. Entonces, todo lo que tú aportes desde esas funciones que te corresponden van a influenciar muchísimo en cómo tu hijo se desempeña en uno de los espacios externos fuera de casa, como puede ser la escuela. Entonces, si nos preguntamos qué puede hacer la familia y la escuela juntos ante esta situación, pues yo diría que unirse, estar aliados y emprender juntos un camino que les permita crear una nueva concepción de lo que es la educación desde una perspectiva donde el protagonista es el niño, que de la mano y juntos con acuerdos constantes y permanentes, tú y el maestro de tu hijo y pues toda la escuela vayan juntos con la educación de tus hijos bajo la concepción nueva que se está dando en estos momentos de que la escuela está en casa. Entonces, esta primera conclusión tal vez te permita reflexionar acerca de que no estás solo y no tendrías por qué estarlo. Así como los maestros piden a los padres que se alíen con ellos y estén juntos en el camino que permita una mejor educación dentro del espacio escolar, ten la confianza de tú pedir exactamente lo mismo a la escuela de tu hijo para que emprendan acciones juntas en este camino de construir una nueva concepción de la escuela dentro de tu casa. Y bueno, vamos a ver estrategias de apoyo para lo que estás llevando a cabo en casa. Te decía que no solo te voy a compartir estrategias para lo escolar, sino para todas las funciones como familia que tienes desde la normalidad y lo que es la nueva normalidad, si me permites. Es decir, desde siempre como familia, como padre, como madre, esas estrategias que puedes implementar para que desde el ámbito familiar la función afectiva, social y de aprendizaje esté jugándose con muchas acciones en tu espacio de casa, tanto en este momento donde 24/7 están dentro de tu casa los alumnos, es decir, tus hijos, como cuando ya no lo estén. Una primera sugerencia o consejo que te doy es que des un espacio para el aprendizaje en todas estas formas de ver el aprendizaje. Aprender es una actividad que el humano, el ser humano, hace en constante. Todo el tiempo estamos aprendiendo. A veces apagamos el switch del aprendizaje, pero es porque nos quitamos de ciertas rutinas y hábitos que no nos permiten aprender. Pero generalmente, aun cuando estemos en el ocio más ocioso, estamos aprendiendo algo. Eso es como un switch que está casi permanentemente prendido en nosotros. Entonces, hazlo de manera consciente, es decir, busca que tu casa y los espacios de tu hogar sean un espacio para aprender siempre. Y vele dando espacios a ciertas cosas que vamos a ir viendo. Pero además también dale un tiempo a ese aprender. Es decir, que intencionada y conscientemente busques ese tiempo para aprender, sobre todo en este momento, pues lo escolar, pero no solo eso. Entonces, el aprender tiene que ver con todas estas formas de ver el aprendizaje o estas áreas del aprendizaje. El aprender a hacer, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a convivir. Si tú reflexionas sobre todas estas áreas, te puedes permitir espacio y tiempo para cada una de ellas. Si quieres, las vamos viendo. Conocer. Bueno, conocer sobre todo está ligado sobre todo, pero no solo, pero sí de manera primordial a lo curricular, a lo escolar. Es decir, al contacto que tienen con el conocimiento que sobre todo le damos a nuestros hijos a través de la escuela. Ponerlos en contacto con ese conocimiento tiene que ver con darles un espacio escolar para que
aprendan conocimientos y un tiempo. Antes de que llegara esta pandemia a nosotros, el espacio que tú pusiste a tus hijos y el tiempo que le pusiste a tus hijos fue a través de elegir una escuela, elegir un colegio. Los estás poniendo en contacto con el conocimiento a través de elegir una oferta educativa que te ofrece una institución escolar. Le estás dando ese espacio, le estás proveyendo ese tiempo para que él estudie y conozca los diferentes saberes. Hoy que estamos en casa, tú las estás poniendo directamente en contacto con ese conocimiento a través de buscar un espacio y un tiempo para el estudio dentro de casa de eso que de manera normal se estudiaba en la escuela. El aprender a hacer, que también mucho de lo que aprendemos en la escuela tiene que ver con esta área del aprendizaje, pero no solo, es el dar ese tiempo y ese espacio para permitirles crear. ¿Crear qué? Lo que sea, lo que puedan ellos crear. Explotar toda su creatividad para elaborar cosas. No solo que se aprendan las cosas de memoria, digamos, o sea, que ellos te puedan decir qué significa un concepto, que en qué fecha pasó este suceso histórico, sino que puedan hacer cosas a través de su creatividad. Te decía que en la escuela mucho de lo que ahora se ha modificado dentro de la educación es que los niños aprendan no solo a saber ciertas cosas como conceptos o fechas, sino a hacer cosas con ese conocimiento para poder aplicar lo que van aprendiendo. Entonces, en casa, seguramente tú les permites crear muchas cosas que no tienen que ver con lo escolar, pero hoy seguramente les estás dando ese tiempo y ese espacio para crear cosas que también tienen que ver con lo escolar, más lo que ya creaban de lo no escolar. Si no es así, retómalo. No solamente les permitas crear lo escolar, sino también aquello que ya les permitías crear en lo no escolar. Dar un espacio y un tiempo para aprender a hacer es muy importante. Te decía que el principal rol que tienes tú y que no se ha perdido con toda esta situación de emergencia sanitaria y que tiene que seguir el foco de atención de ti mismo como padre o como madre, es en el ser, en el desarrollo de la identidad personal de tus hijos, en el descubrimiento de sí mismos y de quiénes son los otros como seres sociales. Ese foco tiene que seguir dándose. Eso para mí sigue siendo primordial como en tu rol como familia, como padre, como madre, no importando que estás ahora en lo escolar. Es decir, síguele dando ese foco. Tal vez ahora con todo ese tiempo y ese espacio que estás dando a lo escolar, le estás quitando tiempo y acciones y actividades a ese aprender a hacer, a esa función afectiva, emocional, que es primordial para ti como familia. Tal vez si es así, estás cambiando el rol. Tú no eres el maestro, el maestro sigue jugando su rol, revisa cómo lo está haciendo, pero tu rol sigue siendo el de papá y el de mamá, es decir, no de maestro. Por lo tanto, el dar espacio para aprender a hacer sigue siendo primordial y ahorita vamos a poder revisar qué estás haciendo en casa para darle peso a eso y también a lo escolar, pero no dejar de lado el aprender a hacer. Y el aprender a convivir, pues es ese aprendizaje para la participación y la comunicación con los demás, que también es primordial para poder vivir en sociedad, por lo que revisa lo que estás haciendo en el día a día en cuanto al espacio y el tiempo que le estás dando para que tu hijo sepa convivir mejor con los otros dentro de casa primordialmente, porque ahorita están 24/7 juntos y tendrían que colaborar juntos en todo lo que hacen y también comunicarse de mejor manera. Y también hacia afuera, para que también no pierda ese sentido social hacia afuera con sus compañeros, que tenga esos espacios para juntarse con ellos a través de una videoconferencia vigilada por ti, etc. Entonces, dentro de lo que estás haciendo, revisa, y es la invitación que yo te hago,
en cuánto espacio y tiempo le estás dando a cada una de las áreas del aprendizaje. Y si recordamos, por eso es que el rol de la familia sí tiene que ver con el aprendizaje, pero desde este punto de vista, de todas estas áreas. Tal vez no solo en lo escolar, aunque ahorita sí le estás dando espacio y tiempo a lo escolar, pero sí en lo demás, en el convivir, en el ser y también en el hacer. Vámonos a las estrategias y consejos de apoyo para que trabajes con tus hijos desde casa. Te decía, no solo lo escolar, sino tu ambiente en general. Una recomendación, y la pongo primero porque para mí es clave para que todo lo demás se pueda ir dando, es que asegures que en casa se aplican hábitos saludables y que se implementen rutinas efectivas. Esto es clave, sobre todo en este momento. Siempre es importante, pero lo vamos dejando de lado. Como que la vorágine de la vida nos lleva para ir perdiendo hábitos saludables, lo cual no debería ser así. Creo que estamos en un momento crucial de nuestra historia como humanidad, en donde la pandemia nos está haciendo reflexionar de lo importante que es los hábitos saludables, porque estamos muy precavidos y muy alertas de la situación sanitaria del planeta. Y eso nos ha llevado a su vez a revisar qué estamos haciendo en todo tipo de cosas, como la alimentación, no solo el lavado de manos, que seguramente lo estás implementando con estricto apego, pero también seguramente en la alimentación de tus hijos y en otros hábitos de higiene que tienen que ver con la salud. Entonces, aprovecha esta contingencia y toda esta situación sanitaria para que esa revisión que hiciste de la salud de tu familia se aplique y se implemente en rutinas efectivas que permitan tener no solo salud, sino un ambiente más armónico. El tener hábitos saludables en casa y rutinas efectivas para que se lleven a cabo estos hábitos es primordial para generar ambientes armónicos, sobre todo en este momento donde están 24/7 conviviendo. Esto es clave. ¿Cuál es la recomendación? Que tengan una rutina todos y cada uno de los miembros de la familia que están conviviendo en una misma casa. Si no lo tienes, hazlo. Te recomiendo que en la elaboración de la rutina tus hijos participen, que sean parte para que se involucren desde la creación y se convenzan de que eso es lo que quieren hacer día con día. Generar una rutina implica que haya horarios y tiempos para todo lo que se está comprometiendo a hacer como rutina. Y que además esas actividades vayan generando hábitos saludables. Te recomiendo que no solo lo hagan tus hijos, hazlo tú como papá y como mamá, da el ejemplo. Tú también necesitas una rutina para mantenerte saludable, no solo físicamente, mentalmente. Ahorita estar encerrado 24/7 definitivamente nos requiere de una rutina que nos permita sentirnos mejor, emocionalmente también. Entonces, hazlo como una actividad de familia, háganlo juntos, que cada quien genere su rutina, la escríbanla y péguenla en un lugar visible de casa. Y comprométase cada uno con lo que está ahí escrito. Participen juntos, es decir, no dejes que tu hijo haga solo su rutina, sino revisa lo que hizo, que él revise la tuya y si está de acuerdo con la tuya, que te sugiera cosas que le parece bueno para ti como hábito. Es decir, háganlo de una manera colectiva y constructiva. Y te digo, busca hacerlo de una manera visible, que esté pegada en algún lugar de tu casa o en algún lugar, pues si no pegada en algún cuaderno. Yo preferiría, honestamente, que estuviera casi que pegada en un lugar. ¿Por qué? Porque entonces todos la vamos siguiendo. Las rutinas tampoco son actividades que no puedan tener una flexibilidad, al contrario, puede haber flexibilidad en los horarios, pero lo importante es que día con día se vaya siguiendo lo establecido y que se cumpla cada una de las cosas que están ahí dichos.
Habrá cosas que tal vez no es necesario que día con día las hagas, pero hay cosas que sí. Ahí es donde puede haber flexibilidad. Y la otra flexibilidad que yo te sugiero es, oye, pues es que ahorita me toca lavarme los dientes porque acabamos de terminar de comer. ¿Me los puedo lavar después de ver la tele? En un hábito como ese, tal vez no podamos ser tan flexibles, pero si la pregunta es, oye, en lugar de ahorita leer, podría primero, aunque está después, ver una película y después leemos juntos, tal vez eso no pasa nada si cambiamos un poquito el horario. Tú busca la flexibilidad necesaria. Lo importante es que no vean esto como algo rígido, como una norma que se tenga que cumplir paso a paso y con una forma de hacerlo un poco autoritaria, sino que incluso pueda ser un juego para ellos, entre más chiquitos, más lúdico, pero que sí cumplan con lo que esté establecido bajo una regla de compromiso contigo mismo. Y también te sugiero que la rutina esté completa en cuanto a los hábitos que tendrían que estar, como dormir las horas necesarias, que es uno de los hábitos que en este momento tenemos que cuidar muchísimo. Y si no lo estamos pudiendo hacer, buscar las cosas que necesitemos para hacerlo. Actividad física, súper importante. Esto no puede faltar en tu rutina diaria. No te estoy hablando de que hagas 2, 3 horas de ejercicio. Con 20, 30 minutos, pero que lo hagas de manera cotidiana, créeme, te vas a sentir mucho mejor, tú y también ellos. La alimentación sana, completa, balanceada. Ahorita te estamos teniendo, creo yo, todos la oportunidad de volver a lo casero, porque pedir es mucho más complicado, en fin, nos trae tal vez miedo al contagio, etcétera. Así que aprovecha esta coyuntura y busca que también ellos participen elaborando sus alimentos de manera sana, etcétera. Pero esto tiene que estar en tu rutina, por supuesto, de una manera sana. Y bueno, los juegos, que no solo videojuegos, sino esos espacios lúdicos que tienen que estar sí o sí en la rutina. Y por supuesto lo escolar, que aquí no lo puse, pero por supuesto que tiene un horario de acuerdo a lo que hayas acordado con el colegio de tu hijo. Pero en contraposición de lo escolar, no dejes de poner todos los días algo que permita que el niño disfrute de su día desde actividades no escolares. Eso también es súper importante. Quiero regresarme porque sí creo que es importante recalcar, creo que como la escuela está dentro de nuestra casa, a lo mejor estamos olvidando la parte de lo extraescolar, por la preocupación que por supuesto como padres debes estar viviendo de que es tu responsabilidad que aprendan y que tal vez estás adoptando cierta parte del rol del maestro. Pero créeme que es mucho más armónico y sano para ellos que tú adoptes el rol que te corresponde, que sí le des un espacio a lo escolar, pero no dejes esas actividades que ya había de lo extraescolar dentro de casa, por supuesto, porque ahorita no podemos salir. Pero si tomaban clases de música, yoga, las actividades que ellos tenían, busca seguirlas haciendo en casa de manera cotidiana o continua. A lo mejor los lunes era la clase de música o yo qué sé, pero no dejes esto. Para lo escolar, aquí es importante que designes un espacio. Esto me refiero a lo escolar, es decir, ahorita que estás tú llevando a cabo lo escolar dentro del espacio de tu casa, designan un espacio. Un escritorio, una mesa, tiene que ser un lugar cómodo para el estudio. Algo que también se sugiere es que sea iluminado y que en la medida de lo posible, dentro de ese espacio, tenga todo lo necesario para hacer las actividades escolares, para que no tenga que estar separando o buscando lo que necesita dentro de casa, ¿no? Bueno, en el caso de preescolar, recomiendo que ese espacio pues tenga no solo una mesita para ciertas cosas, pero que se le permita, por supuesto, usar el suelo y otros espacios que para los niños es importante.
no necesariamente tienes que tener un estudio acondicionado con todos los elementos como esta chica, pues que tiene su espacio. Puede ser la mesa de tu comedor. El punto es que sea el espacio destinado para el estudio de tus hijos, que esté cómodo, que esté iluminado y que tenga lo que por lo menos ese día van a utilizar. También puede ser la barra de tu cocina, es decir, no importa cuál sea el espacio, pero destínalo y que ellos participen eligiendo el espacio, que ese sea el espacio y que todos los días se sepa que ese es el lugar de estudio. Otra cosa que es importante que consideres dentro de tus rutinas, dentro de los hábitos saludables, es la lectura diaria. No te estoy diciendo que tienen que leer mucho diario, se recomienda de 20 a 30 minutos como tiempo mínimo diario, pero es importante que ese tiempo de 20 a 30 minutos vaya en aumento y esto va a ir creciendo por dos condiciones. Uno, que en efecto se haga todos los días y dos, el que lo hagan todos los días les va a permitir disfrutar de eso, por lo tanto te van a ir pidiendo más. Y eso lo tendrías que considerar midiéndolo, es decir, que tenga que ser así. Cuando se genere el hábito de la lectura, ya los 20 o 30 minutos son insuficientes. Y si lo estás haciendo, te repito, diario, esto va a ir en aumento sí o sí. Busca tener lecturas de diferentes tipos, no nada más lo escolar. Es bien importante que haya literatura en casa, que haya otro tipo de textos que permitan al niño expandir su imaginación, que no solo tenga que leer el libro de español o de matemáticas, sino que la lectura se haga por sus propios gustos, lo que a él le gusta, permítale elegir sus propias lecturas. No necesitas pedir libros en las librerías que tienen tiendas digitales. Busca textos en internet. Hay muchísimas cosas, incluso audiolibros o incluso videos dentro de YouTube que son narraciones de libros, en fin. Puedes hacer, digamos que este hábito se tiene que generar tanto con la lectura que haga tu hijo como la lectura compartida que hagas con ellos. Entre más chiquitos, más compañía necesitan para leer. ¿Ves la foto? Este es un espacio incluso lúdico que ha generado su papá. Pero no necesariamente tiene que ser en voz alta, sino no necesariamente. Sin embargo, si es un espacio que te das, no importa si están chiquitos o tienes adolescentes, si te das ese espacio de leer en voz alta con ellos, créeme que va a generar además un ambiente de convivencia y unión con tus hijos. Entonces busca que ese espacio de lectura diaria de 20 a 30 minutos los tengan juntos, además de los espacios que él pueda tener de lectura individual. Como cuarto punto, te recomiendo que tengas esa actitud de siempre aprender, que seas ese padre o madre de familia que siempre está curioso por saber, que tengas una actitud constante de querer curiosear, aprender, saber más, que tengas actividades cotidianas para seguir aprendiendo. Y eso va a permitir que tu hijo lea que la casa es un espacio abierto para la experiencia de aprender como primordial para él, que la escuela no es el único espacio donde va a aprender. No tienes que ser curioso en cosas que no te gusten. Si no te gustan las fracciones, no tienes que ser curioso en las fracciones. Pudiera ser curioso en los animales, en las plantas, en lo que a ti te interese, pero que él vea la actitud constante que tienes de aprender y esa curiosidad natural por saber más cosas. Esto lo vas a poder transmitir a tus hijos y te recomiendo además que en este rol de estar ahí junto a tus hijos en ese tiempo escolar, no te angusties con no saber todo. Tú no eres el maestro y no necesitas saber cada cosa que viene en los libros, pero con esa curiosidad y esa actitud constante por saber, es suficiente para que ellos quieran resolver lo que le están pidiendo en un libro, en una actividad, en una tarea. Entonces,
Me han preguntado muchos que cómo le haces para explicarle a tu hijo contenidos que tú no sabes. No es como tal tu responsabilidad que resulte un experto en la raíz cuadrada como tal, no es tu responsabilidad. Por supuesto que eso lo va a tener que hacer el maestro y por eso ese calendario que va considera esos tiempos de nivelación, más lo que los maestros han hecho a distancia todas estas semanas. Entonces, no te angusties por adoptar esos roles que como tal no te corresponden, aunque la escuela está ahorita en el espacio de tu hogar. Te repito, con la curiosidad por saber y la actitud constante por aprender, y que lo que no sabes lo puedes investigar junto a tus hijos en la medida de lo posible, es suficiente para que ellos sientan tu apoyo y quieran seguir aprendiendo. Como quinta estrategia, te recomiendo dar el ejemplo en tus propias actividades laborales. Seguramente si estás teniendo la oportunidad de estar dentro de casa, no tienes alguna actividad esencial, has tenido también que implementar el trabajo desde casa o remoto. El que tú hagas tus propias labores, seas responsable con tus propias tareas, también tengas un espacio y un tiempo destinado, respetes tus horarios, enseñas a los demás, incluidos tus hijos, a respetar tus horarios, tu hijo va a seguir tu propio ejemplo. Eh, Tal vez esto de crear rutinas y hábitos es muy difícil, pero si esa es la enseñanza que te propongas durante esta cuarentena, créeme que es suficiente como padre. Tal vez no termine de aprender la raíz cuadrada si le tocaba en el tercer periodo de evaluación, pero si lograste que tenga su espacio, respete sus horarios de estudio, de su rutina, las actividades que se propuso y respeta que tú tienes ese espacio también de trabajo y tienes que cumplir con tus responsabilidades. Si logras eso en esta cuarentena, créeme que estás dando mucho más que la raíz cuadrada o las fracciones que en algún momento va a tener que aprender con su maestro. Entonces, no olvides dar el ejemplo en esas actividades laborales que tú estás teniendo en casa. También es importante que des un espacio a compartir las experiencias. Ellos están teniendo un tiempo escolar dentro de esa rutina que están generando, que tienen un espacio visible con un cartel de su rutina. Están los tiempos de la escuela. Y tú tienes los tiempos de lo que se llama home office. Tú también estás haciendo actividades laborales remotas. Entonces, date el espacio para compartir. Esto seguramente lo haces cuando tus hijos van a la escuela. Buscas tal vez en la cena o en la comida compartir con ellos sus experiencias. No lo dejes de hacer por el hecho de que están todo el día 24/7 ahí conviviendo. Esto es muy importante, que tengas ese espacio para que ellos te cuenten cómo les fue, pregúntales, que resuelvan dudas juntos, que hablen sobre sus gustos, lo que no les gusta y lo que les gusta, del día que vivieron, de la escuela en general, que puedan expresar sus emociones, que los puedas motivar a continuar el reto de aprender. Si esta parte de compartir experiencias también no le das un espacio, seguramente durante el tiempo de tus actividades laborales remotas, que seguramente se empalman con sus actividades de la escuela, van y te preguntan cosas para resolver dudas. Busca que se respete ese espacio de compartir experiencias, que ellos tengan ese espacio para aprender de manera individual o con su hermanito, o los tiempos en que se conectan con su maestro, para que tú puedas respetar tus horarios de home office. Esto no es nada sencillo, parece muy fácil, yo sé que no lo es, pero con el hábito diario de que busques que se respete ese espacio, créeme que lo vas a ir logrando de a poco y te vas a sorprender el momento que tu hijo ya empieza a respetar esos espacios y esos tiempos. Y también lo puedes hacer si él identifica que esas dudas que tuvo de la clase de matemáticas o de español sí se comparten, pero en un espacio distinto a estarte interrumpiendo en la junta. Por eso es bien importante que no dejes de compartir. La diferencia con que compartas experiencias ahora a cómo las compartías antes es que le des ese espacio a las dudas, a las cosas que no pudieron responder de su libro,
Tal vez como tal no lo hacían, simplemente te decían cómo les fue en la escuela, qué actividades hicieron, pero ahora dales ese espacio para dudas concretas de una materia que se les hizo muy complicada en el día, para que justamente no te pregunten durante la junta con tu jefe, pero que sí sepan que hay un espacio para eso y que si no tienes la respuesta, les vas a ayudar a encontrarla. Y bueno, pues algo súper importante para ese espacio de compartir experiencias es que ellos noten que tú siempre confías en que ellos van a tener éxito escolar, pero que eso no significa que van a ser excelentes y van a sacar 10 en todo, porque hay materias que seguramente no les gustan y que tal vez no se tengan que esforzar para el 10, pero que ellos noten que para ti es igual de exitoso, que dieron lo mejor para sacar la nota que logren en cada una de las materias, les guste o no, es suficiente. El que ellos vean que tú siempre confías y esperas que ellos sean exitosos a ese nivel, al nivel de dar lo mejor de sí mismos. Y bueno, es importante que mantengas contacto con sus maestros. Busca que ese contacto sea regular y constante. Busca que no sea solo por correo. Busca telefónico porque el contacto directo con la voz es importante también para ti y para el maestro. Pídele a él que pueda ayudarte a resolver las dudas que no has podido resolver con tu hijo. Te repito, no estás solo en esta labor, así como nosotros como maestros buscamos aliarnos con ustedes como padres. Hoy que están en tu casa estudiando, busca ese contacto y esa alianza con el maestro que te pueda apoyar. Lo que tú tienes que fomentar es el contacto constante, continuo y regular y las dudas. El que el maestro sepa qué cosas no pudo aprender y está bien. Ya habrá momentos si es que no se pueden conectar, si es que no hay internet, si es que no tienes un equipo necesario. Habrá algún espacio que el maestro pueda darte, si no ahora en la nivelación, pero lo importante es que él sepa que hay dudas, que hay inquietudes que no se han podido resolver y que busque el maestro el espacio para que en un momento dado lo resuelva. Algo que está previendo la SEP, pues es que en la medida de lo posible el maestro de tu hijo de este grado del ciclo escolar 19-20 continúe siendo el maestro del ciclo 20-21. Y bueno, cuando en la medida que se pueda en las instituciones escolares, si el maestro del ciclo que va a terminar continúa con tu hijo, pues sabrá muy bien qué es lo que no pudo resolver en cuanto a dudas de ciertas materias. Y bueno, pues esas son las recomendaciones que yo quería darte esta tarde. Como te decía, pues tienes una función como padre de familia que sobre todo es afectiva y social. Y pues en ese espacio de aprendizaje ahora desde tu casa, con esos consejos, espero haberte acompañado un poco. Me gustaría conocer tu experiencia y seguramente otros padres y madres conectados tienen muchas cosas que contarnos. ¿Cómo les ha ido en estos días, en estas semanas? Cuéntenos y pues por supuesto, si tienen inquietudes y dudas o comentarios a las estrategias que les he dado, yo estoy abierta a escucharlos. Entonces, ¿me ayudas, Viri, con el chat para ver qué nos quieren compartir las mamás y papás que se conectaron, por favor? Sí, ya está abierto el chat. Ok, pues si nos quieren ahí escribir en el chat, por favor, sus experiencias, por supuesto, dudas, estoy dispuesta a responder todo lo que yo pueda responder, pero cuéntenos cómo les han ido. También me gustaría que este fuera un espacio de compartir a otros padres y madres cómo se están sintiendo. Bueno, pues estamos recibiendo muchos agradecimientos, muchos saludos, felicitaciones. La maestra Fabiola nos dice que tiene un niño de 4 años
y es muy fácil que se distraiga. ¿Qué puedo hacer para mantenerlos en calma siguiendo la clase? Ok, para esa edad es importante que las oportunidades de clase que esté dando la escuela sean espacios pues más bien lúdicos y de actividades distintas. Las rutinas de un niño de esa edad, para que se logre la atención, deben ir cambiando cada 20-30 minutos. Ahí lo que yo te sugiero es que también tú busques que ese espacio escolar, tú sí lo vivas junto con tu hijo y que entonces busques que en tu trabajo comprendan que a lo mejor hay 2 horas dentro de la jornada laboral que tú vas a estar con tu chiquito y que a lo mejor la compensas más tarde, porque si para que tu hijo siga las actividades que le está proponiendo la escuela, difícilmente lo va a poder hacer solo. Los niños de preescolar necesitan el acompañamiento de un adulto. Es como si en la escuela de tu hijo no está la maestra durante la clase. Seguramente no van a seguir la actividad. Es como si la maestra les dijera, bueno, niños, la actividad que sigue es tal y ahorita vengo, por favor, háganla. Eso no va a ocurrir. A esa edad no ocurre. Entonces, ahí sí necesitas estar tú como adulto y entonces buscar que tu jornada laboral tenga tal vez otro horario y platica mucho con la maestra de esas cosas que a tu hijo le gustan para que las incluya a la rutina escolar. Muy bien. Gabriela Fernández pregunta, ¿cómo se puede estar seguro que los contenidos que envían los maestros para realizar en casa realmente los han aprendido? Bueno, eso lo tiene que asegurar el maestro. Seguramente que dentro de tu casa, tu hijo te está mostrando sus inquietudes. Si te está mostrando inquietudes, ese es un indicador seguro de que tiene dudas acerca de ese contenido. Pero como tal, tu labor no es la de evaluar si lo aprendió o no. Yo lo que te recomiendo es que le abras ese espacio a tu hijo de mostrar sus dudas, es decir, le preguntes directamente, oye, de la clase de hoy, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo que no pudiste resolver? ¿Hay algo que no te quedó claro para escribirle a tu maestra y que ella sepa? Y entonces en ese contacto con el maestro, él busque otras estrategias para que le quede claro, le deje otras tareas y que incluso sepa que ese contenido tal vez va a tener que nivelar a tu hijo porque no lo va a lograr en este periodo. Pero como tal, que tú tengas que evaluarlo y lograr que lo aprenda en este periodo, es más una actividad, es más una responsabilidad compartida con su maestro. Tú abre el espacio a tu hijo de que se sienta en confianza contigo, de decirte lo que siente que no ha aprendido bien. Igual felicitaciones, que les gusta mucho lo que estás compartiendo. Dice, una duda, la señora Esther Medio. Mi hijo en su primaria privada repetirán maestro para el siguiente ciclo escolar. Bueno, eso lo tiene que definir la escuela. Muchas veces dentro de las escuelas privadas pues toman decisiones por la estructura propia del colegio. Lo que tú puedes hacer es sugerirlo al director. Eso sería una cosa que yo te puedo aconsejar, porque sería muy conveniente si es posible. Dice Gustavo Castro, referente a la evaluación en el tercer periodo, ¿es correcto el promedio de los 2 periodos anteriores? Pero si el alumno te hace llegar su carpeta de experiencias y considera que su tercera evaluación debe ser superior al promedio, ¿se puede hacer? Tú lo puedes sugerir, digo, la Secretaría de Educación Pública consideró
que una manera más justa de evaluar a los niños en este momento pues era solamente promediar esos 2 periodos de evaluación. Sin embargo, en los colegios privados la experiencia escolar ha sido distinta. Muchos de los colegios tienen más infraestructura y están más equipados, etcétera, para haber seguido los contenidos y con esas carpeta de experiencias pueden promediar. Sugiérelo. Si tú ves que eso ayuda a tu hijo, sugiérelo a su maestro. Quiere decir que tu hijo en este periodo sí tuvo los medios y pues el tiempo y el espacio para estudiar y eso le puede ayudar en su promedio. También comentan que si ambos padres están trabajando de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿cómo pueden hacer para apoyar a sus hijos? Bueno, ahí va a ser mucho más importante, va a depender mucho de la edad de tus hijos, pero en este caso es mucho más importante que generes rutinas súper efectivas, es decir, que esté llenecita la jornada también de tus hijos de acciones, 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 con todas estas sugerencias y otras que a ti se te ocurran. Y que tengas la paciencia porque no va a ser fácil que generen una rutina, es decir, no es una varita mágica que hoy les dices, por favor sigan esta rutina y la van a seguir. Es una cuestión de constancia y tiempo. Los hábitos tardan en generarse, entonces, entre más tu pida de acciones que les gusten, tengan, entre más constantes sean con su rutina y pues haya más disposición tuya para seguirles enseñando día con día que es necesario que sigan su rutina con la paciencia necesaria, va a ser posible. Otra cosa que te sugiero es también, si tienes estas jornadas, hablar también con tus superiores, si están abiertos y dispuestos, para que busques un espacio tal vez más corto en estos momentos que te permita ayudarles, tal vez con un espacio diario contigo, pueden generar hábitos más rápidos porque estás ahí, tal vez 1 hora al día donde tú estás ahí, que te dejen en el trabajo, que les permita a ellos consolidar hábitos y con esa constancia y esa continuidad de que todos los días se siga la rutina y tal vez con 1 hora contigo. También preguntan, Pamela González, ¿cómo puedo lograr que mi hijo comprenda las rutinas y las respete? Con paciencia. No hay más. No es nada fácil. Los hábitos se generan, hay personas que dicen en 21 días y hay personas que dicen en 40. Ya llevamos más de 40 días encerrados. Hay hábitos que tal vez ya adoptaron. Si no es así, es porque no ha habido constancia. Es decir, tiene que ser algo diario, 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 en donde estés tú ahí pendiente de que los vayan cumpliendo, con la certeza de que esos 21 días no los van a estar cumpliendo al pie de la letra. Eso tenlo por seguro. No es una varita mágica. Pero si tú tienes la constancia junto con ellos de que esa rutina se respete de manera amorosa, es decir, que les recuerdes, oye, te recuerdo que hicimos una rutina, está visible ahí, a ver, ahorita qué tendrías que haber hecho, con esa paciencia de vamos otra vez, no lo logramos hoy, ok, vamos de nuevo, pero con paciencia sobre todo. Pues básicamente esas son las preguntas, son muy repetitivas. Muchas felicitaciones, como ya Déjame ver, igual lo he comentado. déjame checar a ver si... Bueno, pues entonces contesto algunas muy, muy particulares. María Camarena dice, nosotros sí tenemos un calendario porque cada uno de los integrantes tiene deberes, desde barrer, lavar platos, hacer la cena. Aunque repongan, ya saben que lo tienen que hacer y también repetimos horarios y siempre nos sentamos mucho en las comidas. Muchas gracias por tu experiencia, María Camarena. Créeme que lo que yo te decía, para mí creo, bueno, voy a seguir a un teórico que me gusta, que se llama Tonucci, es un teórico pedagogo italiano
que habla sobre todo de estas cosas en esta contingencia. Él nos ha dicho en sus artículos que ahorita lo más importante es que los niños aprendan, tienen esa oportunidad de estar todo el día en casa, entonces que aprendan eso que estamos peleando todo el tiempo con ellos, que aprendan como que se involucren en los deberes de la casa, que te ayuden a barrer y a trapear, a lavar platos y a hacer la cena. Están ahí 24/7. Créeme que ese logro en la vida que vas a tener es igual de importante que lo que tienen que aprender en la escuela. Así que yo te felicito y pues sugerirles a todos los papás que nos escuchan que busquen hacer ese calendario o esa rutina y que incluyan estas cosas de la casa, que los hijos apoyen con mucha paciencia porque igual no son fáciles de adoptar los hábitos y es cuestión de paciencia y de continuidad, pero créeme que te vas a sorprender cuando lo hagas. Preguntan también Miriam Ruiz que cómo se puede obtener la sección de hoy, bueno, este webinar. Todos los webinars los dejamos grabados en nuestro canal de YouTube. Ahorita les pasamos al final cuál es la dirección. Lo puedes consultar máximo en 15 días hábiles. Vas a poder volver a ver esta grabación completa. Me dice Cristina, muchas gracias. Tengo la siguiente duda. ¿Qué hacer con los hijos adolescentes que se la quieren pasar conectados al iPad? He leído algunos artículos, mencionan que no es el mejor momento para limitar los aparatos de sobremanera si ellos le permiten tener contacto con sus amigos. Sí es importante que sea parte de su rutina. No los quites. Yo te puse ahí un ejemplo de los controles de los videojuegos. Darles un espacio en el calendario de la rutina diaria o 2 o 3 espacios. Tal vez esta semana haz uno donde haya muchos espacios, bueno, más de los que tú quisieras del iPad, pero escalónalos, intercálalos. Entonces pon una actividad de algo que no sea un videojuego, el iPad y luego el iPad. Y luego otra actividad donde no esté involucrada el iPad y luego el iPad. Y así una. Y así le vas, semana a semana le cambias la rutina. Le dices, ahora vamos a hacer otra rutina distinta para no aburrirnos porque vamos a seguir aquí encerrados. Entonces ahora tal vez 2 actividades distintas al iPad y el iPad. 2 actividades distintas al iPad y el iPad. Y súper importante que el chico entienda que hay que respetar lo que se comprometió y que con los adolescentes hay que poner consecuencias, no castigos, consecuencias. Es decir, esta es tu rutina, la diseñamos juntos, ¿estás de acuerdo? La tenemos que cumplir. ¿Cuál va a ser la consecuencia que tú crees si no la cumplimos? Y que él se ponga una consecuencia y busca cumplirla. Es decir, si la consecuencia es, no sé, que el día de hoy no haya película, cúmplela. Conforme ellos ven que tú no cumples, es que los hábitos no se generan. Si ellos ven que lo cumples con el pesar de tu corazón o con el berrinche que haga, porque también los adolescentes hacen berrinches y pataletas, pero que tú lo cumplas, se va a ir generando un cambio en tu hijo, te aseguro. Es una cuestión de tiempo y de paciencia, pero sí se logra. Flor Mayo comenta que tiene 3 niños en casa, de 6, 10 y 12 años. Con el más pequeño batalla un poco porque termina muy rápido sus actividades y se aburre. ¿Qué podría hacer para que no pierda la atención a la clase y no distraiga a sus hermanos que también están en clases? 6, 10 y el otro ¿de cuánto? 12, 6, 10 y 12. Okay. Sí, primero que entiendas que es natural que de 6 para abajo los chicos necesitan actividades más cortas. Como le decía a la mamá que tenía a su hijo de 4 años. Las actividades de tu hijo deben estar diseñadas de 20 a 30 minutos. Entonces su rutina va a tener, haz de cuenta, si tú te imaginas un calendario que pegaste en la pared, va a tener más. Considera que son actividades de 20 a 30 minutos. Tu hijo no va a tener una atención más allá de los 20 a 30 minutos. Entonces, tiene que estar más tupida de cosas.
¿De qué tipo? De todo lo que te dije. Intercálale cosas lúdicas, pero escuela, pero algo lúdico, pero la escuela, pero algo lúdico, pero la escuela. O la escuela, pero lectura, y la escuela, pero otra lectura, y la escuela, pero otra lectura. Tiene que estar tupido de actividades esa rutina de los chiquitos de 6 para abajo, porque su atención no la tenemos más de 30 minutos. Necesitan cambio, 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 cambio. Y si lo mantienes así ocupado, lo que pasa es que si tú le das una actividad de 1 hora para que empate con la hora que tienes con tus hijos más grandes, a la media hora va a perder la atención y por eso los distrae. Comenta también Dulce María García que aconseja, porque su hijo ya casi sale de la secundaria y no sabe qué hacer. En cuanto a que me imagino el pase a la secundaria, bueno, la Secretaría está tomando en consideración este tipo de cosas y va a tomar medidas para los exámenes de ingreso. Ahí yo te sugiero que te informes en la página oficial de la SEP y con sus maestros, porque, bueno, pues yo no estoy segura si va a ser en automático los pases o qué va a ocurrir ahí, pero lo que estoy segura es que todos estamos en un modo muy comprensivo de la situación, así que no tendría por qué tener problema en pasar de grado. La Secretaría lo que sí ha establecido es que todos los chicos pasan de grado y que no va a haber como tal una reprobación. Comenta también Aurora Iracema Macías, como docente de preescolar, ¿en qué forma puedo hacer que los padres de familia no presionen tanto a sus pequeños durante la clase en línea? Pues es que no sé si nos puede aclarar qué tipo de presión. Bueno, a lo mejor platicando con ellos, o sea, es bien importante. Una de las cosas que se recomienda en la escuela, en lo que se llama escuela para padres o escuela para familias, es que el maestro sí les dé información de cómo los papás pueden apoyar en cada caso. O sea, en este caso, para preescolar. Un papá informado de la situación, de las estrategias que se usan en esa edad, es un papá que puede apoyar mejor. Un papá desinformado, pues no tiene los elementos para apoyar a su hijo. Entonces, si tú como educadora tienes mucha información acerca de cómo aprenden los niños, cómo no aprenden los niños, qué es bueno hacer con los niños chiquitos, qué no es bueno hacer con los chiquitos, qué rutinas son buenas, qué cosas no debería de hacer en su rutina, etcétera, infórmales, haz una sesión informativa con ellos y no una, busca estar más en contacto con ellos para que estén informados y te puedan apoyar. Información es poder. Y entonces, si ellos obtienen información clara de la edad, de las acciones necesarias para esa edad, de las rutinas necesarias para esa edad, te pueden apoyar. Si no saben, es que ellos están haciendo lo que creen saber y lo que creen que es bueno para sus hijos. También comentan cómo se puede manejar la ansiedad de los niños. Bueno, en la ansiedad depende de qué tipo de ansiedad. Si ya es un problema que tú consideras que está incontrolable, en ese caso busca ayuda psicológica. Ahorita es muy normal y muy natural que estemos viviendo ansiedad. Tampoco se angustien. Todos hemos estado ansiosos en algún momento de la cuarentena o muchos momentos de la cuarentena. Todos tenemos miedo, todos tenemos pánico de lo que está pasando. Entonces, primero, no te angusties, es algo natural. Si es algo que tú veas que es incontrolable, es decir, que tiene crisis, que tal vez no puede respirar por el miedo, busca ayuda psicológica. Pero si es algo como lo que todos estamos sintiendo, te repito, que él sepa, que tu hijo sepa de ti, que lo entiendes, que tú también lo estás sintiendo y que es algo natural que toda la humanidad en este momento está sintiendo. Y segundo, súper necesario y clave, la respiración. En la ansiedad es súper importante
que respiremos, que nos demos un espacio para tener respiraciones conscientes e intencionadas, es decir, que te sientes, si quieres poner música o no pones música, si quieres poner un video, pero que respiren, que inhalen y que exhalen para bajar ese estado de la emoción. Wendy Lisbeth Chaboya pregunta, ¿qué pasa si en la escuela de mi hijo se continúa trabajando hasta el último día de junio? Bueno, pues el calendario no lo prevé, tal vez la escuela está previendo dentro de su proyecto educativo darles más oportunidades de aprendizaje que habría que valorar como algo positivo, considerando que al trabajar a distancia, pues no es igual el ritmo que están teniendo para poder aprender todo lo necesario. Si eso les va a ayudar a que consoliden y lleguen mejor al ciclo escolar, que viene, pues tómalo. Además, vamos a seguir encerrados, entonces mucho mejor que tengan una rutina dentro de la cual haya actividades escolares. Muchas gracias por la información. Nos tranquiliza como papás, comenta Elisa Carmona. Josefina Sánchez Pacheco, muy buenas recomendaciones, muchas felicitaciones. Mm. Comenta Isaac García Paredes que él con sus hijos organizó actividades y horarios para sus tareas. Él sí ha seguido las recomendaciones. Aquí ¿Cómo será dice, evaluado el siguiente ciclo escolar? ya lo había mencionado, la secretaría apenas informó recientemente, entonces a lo mejor tu escuela todavía no les ha informado a ustedes. Que se va a promediar solamente los 2 primeros periodos de evaluación, que de ahí va a salir la calificación de tu hijo. Me preguntan por aquí, Viri, noto que mi hijo está más estresado por las tareas, tiene 15 años y va en segundo de secundaria, incluso se empieza a morder las uñas. Bueno, morder las uñas es un síntoma de ansiedad, eso te lo digo. Natural, entonces busca que exprese su emoción, que te platique por qué se siente ansioso, por qué se siente preocupado. Busca que tenga espacios para respirar, para tal vez hacer alguna meditación, para que baje su estado emocional y platica con él para que exprese la causa, por qué le está estresando ahorita más las tareas, por la tarea misma, por lo preocupado que está de lo escolar en este momento o por la situación de la pandemia y realmente es un miedo a contagiarse o a que tú te contagies o a que su papá se contagie y eso está trasladando a la escuela. Si tú encuentras la causa es más fácil que lo puedas ayudar. Si es algo por lo externo y la situación de la pandemia, busca que identifique que hay cosas que podemos controlar y otras que no podemos controlar. Cuando viene la ansiedad buscamos controlar hasta cosas que no están en nuestras manos controlar. Pero entonces, con las medidas de higiene que están recomendando, tendríamos que estar seguros y ponernos seguros, ¿no? Entonces, que él sienta que esas son las medidas suficientes y necesarias para no contagiarse y que no le dé miedo el estar contagiado o el que alguien se contagie, ¿no? O sea, que entienda que esas medidas son suficientes para no contagiarse. Y si es por la tarea o por la escuela y que se sienta muy preocupado de cómo va a pasar al siguiente año, bueno, platica con él, busca relajarlo, infórmale de lo que está, pues de lo considerado que está haciendo ahorita la Secretaría de Educación y las escuelas tendrán que adoptar estas medidas porque todos estamos en un modo comprensivo de que esta etapa de educación a distancia pues ha sido compleja para el país completo, ¿no? No todos tienen los medios, las computadoras necesarias para estar conectados, en fin, situaciones muy técnicas y muy de equipamiento. Entonces, tal vez les sirva a él saber que se está considerando que se promedie solamente lo que ya estudió antes y si eso no es suficiente, no va
no va a haber una calificación reprobatoria como tal, al menos es lo que ha mencionado la SEP. Vanessa Arenas comenta, hola, a mí me ha sido muy complicado que mi hija de 8 años entienda que todos estamos con nuestras responsabilidades, es decir, quiere que ella y su esposo le resuelvan temas de la clase cuando ambos están trabajando y sobre todo interrumpe mucho sus llamadas. A ver, o sea, es una maestra que nos platica ¿Una de una mamá? mamá, ¿verdad? Ajá. Ok. Exacto. Ok, bueno, pues, ¿por qué no le dices que vea este video? El asunto es que también los papás den espacio para dudas, sí es importante que ella sienta la confianza que puede consultarte cualquier inquietud y duda que va teniendo, pero en un tiempo determinado, es decir, ponle un horario y pues menciónale que solo en ese horario la puedes atender para tener tiempo para tus alumnos y cumple con ese horario. Mientras que ella vea que el horario que tú estableces no se cumple, va a continuar pidiéndote que le resuelvas dudas en el Inter. Pero también si ella no ve que tú le cumples en ese horario que tú establezcas, que tú no le resuelves sus dudas, ella va a seguir con la inquietud. Ahora, también es importante que tú como maestra le transmitas tranquilidad en el sentido de que lo que yo he estado tratando de comunicarles en esta sesión, que no se angustien los papás, que es su responsabilidad que su hijo aprenda en estos momentos. El rol que él tiene es otro y la responsabilidad que aprende es tuya como maestra. Que ahorita él te está apoyando, sí, pero si hay un concepto que no ha logrado aprender su hijo porque las actividades a distancia no le han sido suficientes, como tal, ella como mamá no tiene esa responsabilidad, sino que es tuya junto con ella y entonces busquen acciones en conjunto, pero a lo mejor tranquilizándola en esa medida, o sea, en que no sienta esa responsabilidad. A veces con solo decirlo nos queda como más tranquila la emoción, ¿no? Como que el que nos lo digan, oye, no sé si en esta plática les haya servido lo que yo quería transmitirles. La responsabilidad sigue siendo de la escuela, lo que aprenden escolarmente sigue siendo de la escuela. Ahorita tu responsabilidad es darle ese espacio, darle ese tiempo para que tenga ese momento de estudio en casa, estar en contacto con su maestro, eh, darle esas rutinas con otras cosas que armonicen el ambiente y que genere hábitos, pero que aprenda la raíz cuadrada no es la responsabilidad de los papás, sigue siendo de los maestros y del sistema educativo con todo lo que ahorita nos está ocurriendo, que sabemos que tal vez haya cosas que haya que esperar a que lo aprendan en el ciclo escolar que viene, porque tal vez el espacio y el tiempo ahorita no sea suficiente. También Rita María Castillo pregunta, ¿cómo manejar a los hijos o nietos que asumen que no somos sus maestros para hacer la tarea o las actividades? No entiendo mucho la pregunta. Me imagino que no te están dando como ese papel de maestro y tal vez no te hacen caso. Bueno, pues un poco ya lo he mencionado. Es bien importante que dentro de la rutina de tu hijo, que está lo escolar, está lo no escolar, y que bueno, ahorita que está en casa es parte de lo que tiene que hacer, ¿no? Si tú te estás poniendo a enseñarle como maestro la clase de, no sé, los seres vivos, por ejemplo, pues tal vez es que no te ve en ese rol, no lo sé si es por ahí tu pregunta. Tu responsabilidad es generarle la rutina con los tiempos y espacios necesarios para todas las actividades escolares y no escolares, desde que se levanta hasta que se va a dormir, generar la rutina, darle tiempo y espacio para hacerlo, acompañarlo con paciencia y límites para que cumpla solito su rutina,
si es necesario poner consecuencias a no cumplir con la rutina y el aprendizaje dentro del espacio escolar del día y la lección como tal no la tienes que dar tú, si eso es lo que te está pasando. Ese espacio no es tuyo, no eres el maestro, no tienes que dar la lección, tiene que hacerlo el maestro. Si en la escuela estás teniendo alguna complicación con la clase a distancia, te puse por ahí una página, aprende.mx, me parece que es de la SEP, y ahí todo el día está viendo contenidos y son los que debiera estar aprendiendo en estos momentos de la tercera unidad, entonces, o del quinto bloque. Entonces, ponlo a ver eso y no te tomes tú el rol ni la responsabilidad que como tal no te corresponde. Acompáñalo y estate en contacto con el maestro y dale el tiempo y el espacio, pero no le des tú la clase. ¿Cómo compartes el tiempo o el espacio cuando tienes más de un hijo y además tu trabajo? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo compartes el tiempo o el espacio cuando tienes más de un hijo y aparte tu trabajo? Sí, pues la sugerencia que yo te decía es que busques que dentro de casa haya espacios diferenciados. Ahora, si el espacio no es muy grande, el mismo comedor puede ser tu lugar y su lugar, pero trata que sea un poco distante si se pudiera y que siempre sea el mismo y entonces que él busque como respetar que esa es tu oficina, aunque él la comparte contigo porque no hay otro espacio en casa, pero que entienda que es tu oficina. ¿Y qué crees, mi vida? Que en mi oficina, ahorita no puedo estar en mi oficina, estoy aquí contigo, pero en mi oficina tengo mucho silencio porque si no, no me concentro y mamá no puede trabajar y entonces vamos a hacer silencio, ¿te parece bien? ¿Me vas a ayudar con tu silencio para que mami se concentre? En fin, es una manera, ¿no? Mucha paciencia y mucho amor en la forma como te comunicas y en la constancia de que te ayuden a respetar tu tiempo y tu espacio de labores. Quería decir algo de la anterior sobre no dar la lección. Hay papás y mamás que tienen la oportunidad de estar mucho con sus hijos. Si es así y tienes la curiosidad de aprender junto con él, hazlo. Ahí no te limites, ¿no? Yo lo estoy dispensando más como en papás que tienen que hacer sus propias actividades laborales y que entonces busquen que respeten ese espacio los niños. Pero si tú como tal no sé, eras ama de casa y no tienes como tal una actividad y puedes estar con tus hijos dentro de la clase, hazlo. Y entonces aprende con ellos. Solamente tal vez sí separa tu rol, porque tal vez les puedas contrariar un poco aunque ahora tú eres la maestra, o no, o a lo mejor aprenden muy bien contigo y entonces tú aprendes con ellos porque seguramente no sabes muchas cosas del currículo o del programa de estudios, pero eres curiosa en aprenderlos, ¿no? Entonces sería diferente si tienes el tiempo. Si tienes el tiempo, hazlo con la actitud y curiosidad de aprender, con o sea, que ellos vean que tú no tienes que saberlo todo y que lo podemos investigar, ¿no? Y bueno, pues si quieres, leemos la última, Viri, para que podamos cerrar la sesión. Sí, claro. Comenta Julieta, mi hijo tiene 6 años, pero como en un principio no tenía clases en línea, ahora el que las tiene, mi hijo no quiere participar, se pone muy nervioso, no sé qué hacer. Pues mira, es que es un poquito lo mismo. O sea, yo sé que les es muy complicado porque, repito, generar hábitos no es cosa de un día para otro, es constancia, es algo permanente y es continuo y es mucha paciencia, pero intenciónalo, o sea, realízalo, hazlo, genérale una rutina. Los niños de 6 años necesitan actividades cada 20, 30 minutos cambiar. Si la escuela no le está dando eso, pide la ayuda a su maestra, dile que tu hijo es muy inquieto, que necesita cada 20, 30 minutos cambiar de actividad, que si la clase de ella dura más, se le va a distraer. Si la maestra tiene un grupo de otro tipo y sus niños están más tiempo atentos y el tuyo no, entonces dile que te dé actividades extra para que cuando se empieza a distraer y ya acabó una cosa, tú lo apoyes con la otra actividad, la que sigue.
Entonces, que tu rutina sea tal vez diferente con él de lo escolar y mucha paciencia. O sea, el niño, con los niños de preescolar podemos platicar también como adultos y decirles que nos entiendan con esa paciencia y con ese amor, ¿no? Decirle, yo sé que estás desesperado, yo también, créeme que esta situación está siendo difícil para todos, pero nos podemos ayudar. Si tú me ayudas, yo también te puedo ayudar, yo sé que te sientes así, pero ¿cómo ves si hacemos esto? ¿O qué te parece si hacemos esto? O que si no quieres hacer esto, dime entonces, ¿qué más podemos hacer? Pero necesito que hagamos esto. Y que la escuela sea una de las cosas, no todas. Si tu hijo es muy inquieto, va a necesitar más de lo que la escuela le está dando. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho la sesión del día de hoy, yo en particular. Espero que haya sido de apoyo para ustedes y que, bueno, pues mis sugerencias les sirvan. Y bueno, pues agradecerles todo lo que están haciendo. Castillo reconoce mucho la labor y como prueba de ello es que hemos ido haciendo webinars dedicados exclusivamente para ustedes. Tenemos varios subidos en nuestro canal de YouTube, que por ahí se los pongo. También tenemos libros en línea en esta liga que la pueden consultar en nuestra red social o irse directamente a esta liga. Tenemos un espacio de aprendizaje con muchos recursos digitales que les pueden servir. Y bueno, pues nuestras redes sociales, ahorita paso esto de nuevo, pero sí me gustaría que copiaran esto porque sabemos de la gran labor. En nuestro canal de YouTube, búsquenos como Ediciones Castillo México. Tenemos varias sesiones, tanto para maestros como para papás, con muchas recomendaciones de otras personas expertas, una psicóloga, otra coach, para ustedes. Entonces, en reconocimiento a esa labor que han estado haciendo es que no habíamos hecho webinars para papás y hoy lo estamos haciendo porque sabemos de la gran dificultad. Sé que es difícil y que pues me han preguntado cosas reiterativas justo porque están viviendo una situación difícil, pero créanme, esto que yo les recomendé, si lo van haciendo de a poco continuo y generando el hábito, lo van a poder lograr. Y créanme que es mucho más de lo que pueden lograr que realmente enseñarles algo que le toca al maestro enseñar. Espero que les haya gustado. Muy buenas tardes.